Bueno, vamos a continuar con esta primera mesa. Es una mesa de inflamación y biomarcadores en nefropatía diabética. Vamos a empezar con la doctora Gloria Álvarez Llamas, que dirige un grupo muy importante de investigación en técnicas ómicas y vesículas extracelulares y nos va a hablar de vesículas extracelulares como fuente de nuevos biomarcadores en diabetes. Doctora, cuando quieras. Muchas gracias por tu amable presentación, como siempre. Y, bueno, gracias también por la invitación a participar en este foro. Bueno, mi grupo de investigación realmente es un grupo de investigación básica, pero traslacional, puesto que 99% de nuestro trabajo es con muestras clínicas. Bueno, en este contexto yo voy a hablaros, como veis en el título, de las vesículas extracelulares, que como muchos ya sabréis, pues es un campo que en los últimos años bueno, pues ha venido en un gran aumento y entonces por contextualizar un poquito desde el principio, ¿no? A qué se debe, en mi opinión, este aumento y cuáles son las evidencias principales que lo promueven. Las vesículas extracelulares no dejan de ser, bueno, pues como veis ahí, partículas que están liberadas por las células al espacio extracelular y tienen unas características particulares en su morfología. Por ejemplo, una doble bicapa lipídica y no tienen núcleo funcional. Habréis oído hablar de ellas con varias terminologías, exosomas, vesículas extracelulares, cuerpos apoptóticos. Bueno, realmente las podemos clasificar básicamente en esos dos grupos que veis aquí, exosomas y microvesículas, aunque, como veis, en cuanto a tamaño no hay una barrera clara que las separe. Tampoco en cuanto a metodología. Es muy difícil que cuando purificamos o aislamos las vesículas extracelulares para su estudio podamos decir a ciencia cierta que solamente tenemos una población. Por eso veréis en los artículos, bueno, pues al principio todo eran exosomas, luego exosome-like y ahora pues cada vez ya preferimos utilizar el término vesículas extracelulares en general. ¿Por qué nos importan? Sobre todo en el contexto que más me he centrado, que es la identificación de potenciales marcadores patológicos o de diagnóstico, es porque contienen no solamente material genético del origen, de su origen celular, sino también proteínas, metabolitos de bajo peso molecular y lípidos. Entonces, al principio se pensaba pues, que era simplemente una vía por la cual las células desechaban, ¿no?, contenido que no interesaba o que no necesitaban. Pero con los años pues, se ha visto que realmente, por el contenido que presentan, tienen una funcionalidad y están altamente implicadas en procesos fisiopatológicos. Veis aquí, bueno, una gráfica muy sencilla de PubMed, como en este periodo más reciente, casi 1000 publicaciones con los términos vesícula extracelular y diabético o diabetes. Me interesa porque, como os decía, veis el crecimiento exponencial del interés en este campo. Al igual, o bueno, por hacer la similitud con las guías clínicas, para los que estéis especialmente interesados o vayáis a comenzar un estudio de las vesículas extracelulares en nefro o en cardio, pues está esta organización internacional, esta sociedad, ISEF, que es, pues como os digo, engloba varios grupos de trabajo a nivel internacional y propone el equivalente a guías clínicas. Bueno, pues frecuentemente hace como una recopilación de los puntos importantes que afectan a ese estudio de vesículas. ¿En qué sentido? Pues para intentar garantizar la reproducibilidad entre laboratorios, porque al final uno de los fines últimos es que tengan utilidad en una futura traslación clínica, aunque ya hay ensayos, sobre todo en el ámbito del cáncer. Entonces, con esto en la cabeza hay que intentar estandarizar lo máximo posible las aproximaciones metodológicas y bueno, pues también la terminología, la nomenclatura, para que, digamos, nos pongamos todos de acuerdo, ¿no?, a nivel internacional. Entonces, como veis aquí, MISEF, bueno, viene de información mínima que se necesitaría reportar en las publicaciones, en los estudios, para llegar a esos consensos y se van actualizando. Aquí son dos position papers que llamamos, ¿no?, de 2018 y del 2023. Y veis aquí pues las categorías que engloban, o sea, desde interés biológico, mecanismo, nomenclatura, en fin. Por centrarnos en la orina, que bueno, particularmente en el campo de la nefrología es un fluido biológico de gran interés. Nosotros en el laboratorio trabajamos también con plasma, pero en este campo nos centramos mucho en la orina. Hay un grupo de trabajo especialmente dedicado a este fluido. Y por ejemplificar un poco lo que os comentaba, veis aquí la gran variedad de aspectos que hay que tener en cuenta. Yo sé que esto es muy metodológico,
pero igual que necesitamos estandarizar la recogida por parte de los equipos asistenciales de muestra para que, sobre todo en estudios multicéntricos, luego esas variables analíticas o preanalíticas no nos impidan ver diferencias biológicas que nos interesan, pues en el campo de las vesículas, digamos que se magnifica, ¿no? Entonces, contemplan, lo resumen en esta especie de carta, ¿no?, operativa, una serie de recomendaciones con mayor o menor fuerza según su importancia y que conciernen desde el momento de la recogida, volumen, tamaño, si hay que añadir algún conservante o no, cómo se conserva hasta que se procese, cómo se preprocesa, se almacena y se transporta y descongela. Y todo esto antes de empezar lo que sería el análisis en sí mismo de las vesículas. Os decía que hay varios grupos de trabajo en esta sociedad internacional. Nosotros estamos trabajando en orina. ¿Por qué? Bueno, pues como os decía, los que nos dedicamos a enfermedad nefrológica, cardiovascular, pues nos interesa especialmente la mayoría de las vesículas que aislamos de la orina proceden del sistema urogenital. Sí que puede haber algunas que puedan venir, pues por ejemplo, de células que se hayan infiltrado en el riñón por algún proceso patológico. No se espera en gran medida que su contenido sea un duplicado de lo que tenemos en la sangre, puesto que, salvo que haya patología que afecte a la filtración, por su tamaño, no serían filtradas directamente. Y luego sí que os he querido traer también un trabajo que fue muy pionero en cuanto a la identificación de las proteínas contenidas en las vesículas. Sabéis que cuando hablamos del proteoma o de análisis proteómico estamos condicionados a la espectrometría de masas. En aquel momento se identificaron cerca de 300 en las vesículas aisladas de orina. Pero claro, la espectrometría de masas, igual que toda la tecnología, avanza, ¿no? Ahora somos capaces de identificar miles de proteínas en una muestra. Pero en aquel momento fue pionero porque ya asociaba de alguna manera proteínas identificadas a estructuras dentro del sistema renal. Posteriormente, esta ya es del 2021, sí que veis aquí como un ejemplo, pues varios marcadores proteicos que se asociaban, bueno, pues con distintas partes dentro del riñón. La importancia de las vesículas, a mi modo de ver, la podemos dividir en 3 bloques, porque participan en la comunicación intercelular, porque se está trabajando también en su uso como vehículos terapéuticos y, bueno, pues a lo que os mostraré posteriormente en ejemplos como fuente de biomarcadores, moléculas centinela de información. Dentro del riñón, bueno, pues hay varios estudios que demuestran perfectamente cómo hay una comunicación entre las distintas partes de la nefrona. Al final es una comunicación interórgano que no necesariamente es fisiológica, que también, sino que puede contribuir, por ejemplo, a amplificar un daño que se está produciendo en una localización, en un tipo celular, puede, digamos, migrar hacia otra célula y condicionar su fenotipo y, por lo tanto, su expresión. Como vehículo terapéutico, bueno, pues tienen una serie de ventajas porque al final se pueden funcionalizar y esto nos permite hacerlas dirigidas hacia la diana. No es un efecto terapéutico global, sino que se puede focalizar hacia donde queremos que tenga la acción. Por ejemplo, pues uso de vesículas derivadas de células madre en regeneración renal o para tratar procesos de cicatrización en complicaciones de la diabetes. Como fuente de biomarcadores, ahora os mostraré algún ejemplo. Nosotros es el campo principal en el que trabajamos y vimos que son centinelas de alguna manera de lo que está ocurriendo en el riñón, con la ventaja de que son directamente accesibles de un fluido biológico como la orina y, por supuesto, también de la sangre, saliva, incluso sudor. O sea, hay estudios de vesículas en todos los campos. Entonces, para nosotros, bueno, pues pueden ser una alerta temprana, ¿no?, de algo que está ocurriendo cuando todavía los biomarcadores clínicos que se utilizan de rutina no están dando la cara, pues a lo mejor ya nos están apuntando a una serie de cambios moleculares que subyacen en este momento subclínico pero que ya se están produciendo. Y también cobra de especial interés cuando nos muestra una alteración que si la medimos directamente en la orina o en la sangre no da la cara. ¿Por qué? A veces es simplemente un problema técnico, aquí no me complico, y es más fácil detectarlo a través del análisis de la vesícula. Otras veces es pues, por el propio mecanismo, ¿no?, que implica la vesícula y de ahí hace que sean de interés. En esta publicación veis un poco lo que os decía antes, un daño que se hace o que se produce en el podocito, al final provoca una liberación de las vesículas extracelulares modificando su propio contenido respecto al que tendrían en condiciones fisiológicas de salud. Esto produce un efecto sobre las células tubulares epiteliales
del riñón y también un efecto inflamatorio. Y al final se puede trasladar, como os decía, el fluido biológico y dar la cara por ahí. Este, bueno, es un estudio muy antiguo, es el primer estudio que hicimos en el laboratorio en nefropatía diabética, en colaboración con el grupo del doctor Ortiz. Nosotros trabajábamos en la parte de proteómica y vesículas, ellos desarrollaban un modelo animal en nefropatía diabética y analizamos los riñones de estas ratas control y ratas con nefropatía diabética. En este tejido renal, bueno, esto simplemente es un mapa, un gel bidimensional con tinción fluorescente. En teoría, cada mancha es una proteína, ¿vale? Entonces, aquí veis una mancha que nos llamó especialmente la atención porque estaba claramente disminuida en el grupo de ratas con nefropatía diabética. La identificamos como regucalcina, confirmamos por Western blot e inmunohistoquímica que claramente en este modelo animal estaba muy disminuida. Esto también lo confirmamos por inmunohistoquímica de biopsias de pacientes con nefropatía diabética de allí del hospital. Claro, aquí nos planteábamos muy bien, pero esto es un estudio renal, que en modelo animal es fácilmente accesible. ¿Qué ocurre en la orina y en las vesículas? Bueno, ya os digo que este estudio tiene unos cuantos años. En orina veíamos que no éramos capaces de verla por aquel entonces, aunque concentráramos la orina, pero en las vesículas sí, y con la misma tendencia que observábamos en el riñón, tanto por espectrometría de masas como por Western blot. Entonces, esto para nosotros en aquel momento que iniciábamos pues una tesis doctoral en este campo, no habíamos tenido experiencia en vesículas, pues sí que nos mostró la importancia, ¿no?, o la relevancia que pueden tener como fuente de indicadores de algo que está pasando en el riñón. Años más tarde, bueno, en el 2021 y en muchos otros estudios, pero lo recoge un poco de manera general, hace un estudio proteómico a gran escala de cambios, de variaciones que se producen en las vesículas y que correlacionan con cambios que se producen en las biopsias renales, confirmando pues, esa intercomunicación y su potencial como centinelas, ¿no?, de un daño que está ocurriendo en el tejido. Más recientemente las quisimos estudiar en otro contexto, que bueno, aquí realmente no todo eran pacientes diabéticos, como veréis ahora, sí que eran pacientes hipertensos, que bueno, tenían controlado, o sea, estaban bajo supresión crónica el sistema renina-angiotensina. Este estudio fue en colaboración, fue con pacientes del 12 de octubre. Y bueno, aquí empezamos viendo que había alteración en el proteoma, tanto de orina como de vesículas, cuando comparábamos sujetos con microalbuminuria y sujetos normalbuminúricos. Pero de lo que os quiero hablar es del contexto más temprano. Estratificamos en un trabajo posterior la condición de normalbuminuria. Aquellos sujetos que para nosotros eran control eran los que tenían una ACR menor de 10 miligramo-gramo. ¿Por qué? Porque se sabía bueno, que probablemente no evolucionarían negativamente. Todos tenían filtrado glomerular por encima de 60. Y luego teníamos este otro grupo entre 10 y 30 de ACR que, aun siendo normos, bueno, pues tenían un mayor riesgo evidenciado por literatura en este caso, de complicaciones cardiovasculares, de una peor progresión o decaimiento del filtrado glomerular. Entonces, para nosotros era como el grupo patológico, pero todos realmente eran normalbuminúricos. Entonces, comparamos. Bueno, aquí veis la tabla clínica, no teníamos diferencias significativas, lógicamente sí en el ACR, en torno a un 20% eran diabéticos. Cuando estudiamos las vesículas, lo hicimos en los mismos pacientes en orina y en paralelo las vesículas aisladas de esa orina. Arriba, bueno, veis el perfil, la caracterización por proteínas que sabemos que son marcadoras de vesículas. Bueno, ver si había diferencias en el perfil de las vesículas de los pacientes, control y high normal, veíamos que no. Pero cuando analizábamos el proteoma, sí que veíamos unas diferencias muy claras. Esto que veis aquí es pues un tradicional mapa de calor, cada línea es una proteína, cada columna es una réplica biológica. Sabéis que por espectrometría de masas podemos utilizar una N muy limitada en una primera fase de descubrimiento, que lógicamente hay que confirmar en una cohorte más amplia con una técnica diferente a ser posible. El caso es que cada línea es una proteína, cada columna una réplica biológica. Si está en rojo es que la proteína aumenta, si está en azul es que disminuye, y estos son entre unas 480 proteínas que estadísticamente alteraban su abundancia en la vesícula aislada de orina en los pacientes high normal respecto a los pacientes control. Cuando estudiamos la orina de estos mismos pacientes, seleccionamos y la comparamos con las vesículas, seleccionamos un panel que para nosotros tenía especial interés. ¿Por qué? Porque son proteínas que no estaban alteradas en la orina, aun cuando sí se identificaban. Porque si no se identifican, bueno, puede ser cuestión técnica. Pero sí que las detectábamos, pero sin variación significativa. Mientras que en las vesículas su variación era muy clara.
2 de estas proteínas, que bueno, nos interesaban por estudios en ese contexto, las pudimos confirmar por una técnica que es de más reciente aparición, que es el ExoView, y que tiene una ventaja, que permite cuantificar las proteínas que quieres, o sea, es dirigido a proteínas de interés en vesícula sin aislar la vesícula y partiendo de un volumen tan chiquitito como 5 microlitros de orina. Yo esta es una de las técnicas que más potencial le veo si se consigue demostrar en amplias cohortes por su traslación, precisamente por eso. Lo mostramos a nivel metodológico y confirmamos en este estudio de control frente a high normal que efectivamente estas proteínas estaban alteradas. Por lo tanto, para nosotros era una indicación de que incluso en etapas que podemos llamar más tempranas, el proteoma de la vesícula tiene mucha información. A nivel metabolómico, metabolitos, hay menos estudios, en mi opinión. Puede estar asociado a la dificultad técnica, hay más en lípidos, pero metabolito de molécula pequeña hay poquito. Nosotros también, este trabajo nos costó. Aquí es de riesgo cardiovascular. Pacientes que tenían cirugía de bypass coronario programado, allí en la Fundación Jiménez Díaz, y que tenían complicaciones cardiovasculares también. Cuando comparábamos el metabolismo contenido en esas vesículas frente a la orina, veíamos que hay cambios que cobran especial alteración o especial interés cuando analizamos directamente la vesícula. En el campo de la diabetes, os traigo aquí un ejemplo de estos 2 trabajos. En este panel, es un panel de microRNAs contenidos en vesículas y hacen un análisis diferencial donde comparan con sujetos control pacientes diabéticos con y sin complicaciones. Entonces, veis cómo esta huella de microRNAs está alterada en la mayoría de este panel, en las condiciones en diabetes frente a sujetos control, y muchos de estos microRNAs agravan su alteración cuando los pacientes diabéticos tienen complicaciones frente a aquellos que no las tienen. En este mismo trabajo, y ejemplificando lo que os hablaba antes de comunicación intercelular y cómo transfieren su cargo a las células receptoras, pues lo veis aquí en esta gráfica. Exponen células endoteliales a vesículas aisladas de estos pacientes diabéticos, con y sin complicaciones. Y miden, pues digamos, la expresión inflamatoria inducida en esas células por las vesículas que vienen de los pacientes. Entonces, ven un efecto significativo respecto a cuando enfrentan esas células a vesículas de sujetos control. Entonces, es otro ejemplo claro de esa mediación, ¿no? de esa intercomunicación. En otro estudio que os traigo reciente, del 2024, en Circulation Research, es de vesículas, en este caso diabetes en jóvenes, y muestran cómo promueve esa disfunción endotelial y la inflamación también, en células endoteliales que en este caso aíslan de arterias coronarias. Y ese efecto no lo ven cuando exponen a vesículas aisladas de sujetos control. Entonces, un poco va en la misma línea, ¿no? Ya prácticamente para concluir, que no me quiero yo extender mucho, por si os interesa, y para poner más todavía de manifiesto el interés creciente de las vesículas, Nature sacó recientemente un portfolio de un número especial donde contempla una serie de artículos desde mecanismos básicos, funciones biológicas, tecnología, terapia, aplicaciones clínicas, centrado en vesículas extracelulares. Hay una sección específica de nefrología. Y por hablar también un poquito de España, no me quería ir sin presentaros que en España pues también tenemos una sociedad de investigación e innovación en vesículas extracelulares, por si tenéis interés. Somos una sociedad activa y desde la Junta intentamos promover tanto formación, porque todos los años organizamos un curso online en colaboración con la Universidad Francisco de Vitoria para adentrarse en este campo, ¿no? Y cubre todos los aspectos, desde básicos, aplicaciones, y luego ya áreas de interés. Y también promovemos movilidad, becas para realizar estancias de 1 mes a 3 meses en centros tanto nacionales como extranjeros. Y veis que hay muchas comunidades autónomas que estamos ahí trabajando en eso y, por supuesto, sois bienvenidos. Y nada más, lógicamente, dar las gracias a mi grupo y a todos nuestros colaboradores y a vosotros por la atención. Muchas gracias. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Álvarez Llamas. Y vamos a continuar, muchas gracias además por ceñirte también al tiempo, y vamos a continuar con el doctor Castelao. Las preguntas las vamos a hacer al final, que tenemos unos 5 minutillos para comentarios, preguntas y discusión. El doctor Martínez Castelao es muy bien conocido por todos, ya lo hemos presentado previamente, y nos va a hablar ahora sobre citoquinas proinflamatorias en enfermedad renal crónica, resultados del estudio Progresser. Bueno, buenas tardes de nuevo a todos. Para que podáis entender un poquito lo que os vamos a presentar, nos tenemos que remontar al estudio madre, que de alguna manera el estudio que ha originado lo que voy a presentaros. Es el estudio Progresser. Progresser es un estudio que se fue aprobado como un estudio no EPA por la Agencia Española de Medicamento. Estamos hablando de octubre del 2010. Y de lo que se trataba era de buscar e intentar identificar factores de progresión del daño renal en una cohorte grande de pacientes con enfermedad renal estadio 3 quedó aquí, incluyendo algunos diabéticos y, por supuesto, pacientes no diabéticos. Y como objetivo secundario pretendía analizar datos referentes a la hospitalización y a la mortalidad, intentando ver si había alguna diferencia también en los pacientes diabéticos y en los no diabéticos. El estudio era un estudio multicéntrico que incluyó a 25 servicios de nefrología de toda España. Todas las comunidades autónomas, 14 de las 17 comunidades autónomas pusieron pacientes con un seguimiento, una duración a 3 años. Eran pacientes de ambos sexos. En el estadio 3, el estadio fue inicialmente calculado mediante MDRD y DMS, que en aquel momento era la fórmula que estaba implementada prácticamente en todos los laboratorios, y después recalculamos al cabo del tiempo a través de CKD-EPI. Pues bien, eran pacientes que tenían que tener proteinuria máxima por debajo de 3 gramos al día, presiones arteriales no superiores o iguales a 180 de sistólica, 110 de diastólica. Si eran diabéticos, que no tuvieran una hemoglobina glicada superior o igual a 10, que tuvieran expectativa de vida de 1 año al menos y, evidentemente, que firmaran un consentimiento informado. El estudio recogió datos electrónicos, en cuaderno electrónico, cada 6 meses hasta los 3 años, con una serie de datos clínicos, epidemiológicos, como probabilidades, electrocardiograma, analíticas, y pretendía recoger, esto era muy importante, muestras para biobanco en el momento basal y después a los 18 y a los 36 meses. Bien. Con todo esto logramos reclutar, después de muchas dificultades y de muchos parones y de algunos problemas con algunos comités éticos, logramos reclutar un total de 487 pacientes, de los cuales 462 fueron finalmente válidos para el análisis final a los 3 años. Los pacientes diabéticos eran 199, 13 de tipo 1 y 186 diabetes tipo 2, y el resto eran pacientes no diabéticos. Esta es la curva que siguió el deterioro de la progresión del deterioro renal, con un filtrado glomerular en el momento basal de 42 mililitros minuto en estos pacientes, que acabó al cabo de 3 años en 29 mililitros minuto. Este es un cuadro que resume de alguna manera la mortalidad, la pérdida de pacientes. Fallecieron 28 pacientes, es decir, un 6,1% en los 3 primeros años, fundamentalmente de causa cardiovascular, ahí tenéis un 43%, causas neoplásicas, 21%, y un 14% por problemas infecciosos. Y cuando mirábamos en el análisis de progresión, a ver qué había pasado con la progresión en los pacientes, lo que vimos es que, efectivamente, el deterioro de función renal, no versus I, estaba ligado en la categoría de los pacientes no diabéticos a la hipertensión arterial, y en el caso de los pacientes diabéticos estaba de alguna manera relacionado con el tabaco, con la PTH intacta más alta y después veréis con el calcio más bajo en el momento inicial. Resumiendo lo que era el estudio, lo que fue el estudio Progresser, fue un estudio no EPA, prospectivo, multicéntrico, que reunió 462 pacientes válidos para el análisis final, que se calculó la tasa inicial de filtrado glomerular por MDRD, pero después se recalculó por CKD-EPI, y que el deterioro de la función renal no fue diferente a los 3 años, fijaros en este dato, entre los pacientes diabéticos, un 64% de ellos deterioró la función renal, versus los no diabéticos, un 69%. Bueno, bien, los datos de hospitalización, un 21% globalmente,
pérdida de seguimiento en algunos pacientes, entraron en diálisis o requirieron un trasplante en ese momento 1,7% de los pacientes, el exitus era un 6,1%, y en el análisis multivariante, cuando vimos cuáles eran los importantes factores de progresión, lo que vimos fue que en la enfermedad no diabética la hipertensión arterial estuvo a punto de significación estadística, 0,06, y en los pacientes diabéticos, como os decía antes, el tabaquismo y los niveles bajos de calcio y elevados de PTH eran los inicialmente implicados en esa progresión. Bueno, con estos resultados, después del enorme esfuerzo que se había desarrollado, nos quedamos bastante perplejos porque dijimos no hemos aportado nada nuevo a lo que ya se conoce. Los factores de progresión, los factores de mortalidad, el daño cardiovascular y parámetros ligados con el metabolismo óseo y mineral. Y dijimos, bueno, ¿qué más podemos hacer? En aquellos momentos ya más recientes contábamos con la inestimable colaboración de nuestros investigadores y amigos en la Fundación Jiménez Díaz, con Beatriz Fernández y con Alberto Ortiz, que estaban en contacto con un laboratorio japonés importante, Sysmex, que tiene su sede en Hamburgo, en Alemania. Y están estudiando una serie de biomarcadores con paneles importantes de biomarcadores. Entonces, Beatriz nos puso en contacto con ellos y con Takehiro Hasegawa, que hizo un análisis impresionante que ahora os voy a mostrar. Teníamos, por desgracia, no las muestras de los 462 pacientes, sino que solamente disponíamos de 262 pacientes con muestra en biobanco, de los cuales hubo que descartar a 97 porque en alguno no teníamos 3 puntos para calcular el deterioro del filtrado glomerular y alguno incluso no teníamos muestras de plasma y orina en el momento basal. Con lo cual, lo que os voy a mostrar es el resultado sobre 165 pacientes, de los cuales teníamos muestras de biobanco en el momento basal, a los 18 meses y a los 36. Bien, entonces nos planteamos, bueno, ¿qué hacemos con este material? Y como vemos, si han progresado más o no después de los resultados a los 3 años. Nos pusimos en contacto con los investigadores de los 11 centros que habían guardado adecuadamente las muestras para biobanco y les dijimos, mirad a ver si en vuestra base de datos podéis ver el estado actual del paciente, vivo o muerto, la última creatinina, filtrada glomerular y el cociente albúmina-creatinina, hospitalizaciones con sus causas, mortalidad con sus causas y situación renal si estaban en diálisis o trasplantados o seguían en prediálisis. Con todo esto establecimos estos 3 grupos, el grupo de diabéticos, 64 pacientes a la izquierda, en el medio los pacientes no diabéticos, 101, y el grupo control de 30 individuos sanos proporcionados por Beatriz y Alberto. No quiero que en esta tabla os fijéis en muchas cosas porque es ilegible, pero sí que veáis lo que está un poquito en rojo, que es la edad. Lógicamente, la edad era similar prácticamente, no diferencia significativa entre la edad en los diabéticos y los no diabéticos, pero sí, con los pacientes más jóvenes del grupo control, la creatinina y el filtrado glomerular en los diabéticos y en los no diabéticos era prácticamente similar, pero por supuesto muy inferior a lo que era el filtrado glomerular en los pacientes del grupo control. Los triglicéridos estaban más elevados en el grupo de diabéticos que en los no diabéticos y que en el grupo control. Y fijaros en estos datos que os pongo ahí abajo, que se refieren a la mortalidad y al inicio de diálisis de no. En cuanto a la mortalidad, fijaros que lo que habíamos visto a los 3 años, que no era significativo, aquí sí que a los 3 años la mortalidad en los diabéticos era un 52%, mientras que en los no diabéticos era solo de un 23%, diferencia muy significativa. Y que los que habían necesitado diálisis y o trasplante eran un 27% en los diabéticos y un 19% en los no diabéticos, también una diferencia estadísticamente significativa. Con todo esto nos pusimos en contacto con Takehiro y él hizo un estudio impresionante con todo un panel de biomarcadores que tiene Sixes en este momento estudiando y vio qué pasaba con los diabéticos tipo 1, los no diabéticos a la izquierda, los diabéticos tipo 1, los diabéticos tipo 2 y el grupo control. Y estudió toda una serie de biomarcadores, 17 biomarcadores en plasma y 10 biomarcadores urinarios. Y vio con todo esto qué es lo que pasaba, qué cifras salían en el momento basal. En el momento basal, estos biomarcadores, bueno, pues estudió todas estas interleuquinas, estudió una serie de parámetros interesantes de biomarcadores, CXCL9, TNF-alfa, TWIC, BAF, el GDF15, que después veréis que salía estadísticamente significativo, y ahí tenéis en esta tabla lo que pasaba en los no diabéticos, en el diabético tipo 1, eran muy pocos, en el diabético tipo 2 y en el grupo control. Bueno, vamos a lo interesante. Lo interesante es que se intentó correlacionar
todo esto, lo que pasaba con el momento basal de los biomarcadores, con la evolución a posteriori y con la progresión de la curva de deterioro del filtrado glomerular o con la progresión del cociente albúmina-creatinina en orina. En los diabéticos también incluyendo la hemoglobina glicada como un parámetro interesante. Y con todo esto había algunos biomarcadores que resultaban estadísticamente significativos, aunque con algunas diferencias. En amarillo vais a ver los que estaban realmente identificamos como significativos en el momento basal y a posteriori, y todo eso se intentó hacer con una serie de correlaciones, coeficientes de correlación, para poner en relación con lo que son las categorías del riesgo CADIGO. Y aquí tenéis abajo representado, como todos reconocéis muy bien, los riesgos CADIGO, los pacientes con microalbuminuria o proteinuria, A1, A2, A3, y el filtrado glomerular en las categorías 3A, 3B, 4 o 5 de estadio de función renal. Con todo esto, Takehiro montó una serie de clústeres, de grupos, racimos, con los resultados que se habían visto de los biomarcadores. Y entonces aquí cambiamos un poco y vamos a ver los resultados por estos clústeres. Clúster 1, 2, 3, 4 y 5. Como vais a ver ahora a continuación, aunque lo voy a poner de una forma rápida por el tiempo, en razón del tiempo, estos biomarcadores realmente eran los que eran importantes porque estaban elevados en el grupo de diabéticos, en el grupo también de no diabéticos, y aquí veis, por ejemplo, la interleuquina 6 y la interleuquina 8, TNF-alfa y el GDF, el Growth Differentiation Factor 15. Takehiro lo que hizo fue intentar correlacionar lo que había visto con estos biomarcadores que resultaban elevados y positivos con el estudio génico y relacionarlo todo esto con las categorías de riesgo CADIGO, riesgo mediano, alto o muy elevado. Y todo esto lo correlacionó y lo que se vio fue que correlacionando los biomarcadores, lo que habían visto en plasma y en orina, con la evolución del filtrado glomerular, por ejemplo, ahí tenéis arriba el color más suave, que es estadio 3A, el estadio 3B y abajo del todo estadio 4-5. Entonces, el deterioro de función renal, los biomarcadores correlacionaban con el deterioro de función renal, sobre todo en el clúster, en el grupo racimado 4-5, con una P estadísticamente significativa. Aquí en el cociente albúmina-creatinina no salió significativa la P, pero sí que había una marcada diferencia cuando nos referíamos a los clústeres, a los grupos 3 y 4, y correlacionando todo esto con los grupos de riesgo, CADIGO, también veis aquí, en estos colores, el que está un poco más marrón, el rojo, la correlación de los biomarcadores con el riesgo alto o muy alto en las categorías CADIGO. Y aquí tenéis otra vez la expresión de estos clústeres, pues la interleuquina 6, la 8, la 22, el TNF-alfa, el GDF-15 y el CXCL9, que salieron realmente de una forma significativa por encima de lo habitual a lo largo de la evolución en los 18, en los 36 meses, pero correlacionándose con la clínica a los 10 años. Bien, por tanto, resumiendo lo que era la distribución de biomarcadores, resultaba que el clúster 3 y 4, es decir, cuando se arracimaban, cuando se agrupaban estos biomarcadores en estos grupos 3-4, que eran los que tenían los factores más altos, los biomarcadores más altos, se veía como la expresión más inflamatoria a base de CXCL9, la interleuquina 6, la 22, y con menor intensidad, pero también elevados, la interleuquina 8, el TNF-alfa y el Growth Differentiation Factor 15, estaban más elevados en estos dos clústeres, en el 3 y en el 4, muy por encima de lo que pasaba en el racimo, en el grupo, el clúster 1, o el que pasaba en el clúster 5, que eran menos inflamatorios. Y intentando correlacionar todo esto, los biomarcadores, lo que habíamos visto en plasma y en orina, con la mortalidad. Fijaros a la izquierda, la correlación con la mortalidad global era en negro muy superior en el clúster 3 y 4 que en los otros. Lo que pasaba con las causas diferentes de mortalidad, aquí tenéis, el marcador lo señala mal, pero tenéis lo que es en rojo en el clúster 3 y 4, en rojo la mortalidad cardiovascular, incluye la cerebrovascular, en el color lila, muerte súbita en unos pacientes, en el color verde las infecciones, porque había también una correlación importante entre lo que eran los biomarcadores basales, su evolución y la mortalidad posterior en estos grupos que se incluían como clúster 3 y 4. Cuando se intentaba correlacionar con la mortalidad cardiovascular
también el clúster 3 y el clúster 4 marcaban una diferencia estadísticamente significativa cuando se intentaba correlacionar esa mortalidad de los pacientes que habían ido a diálisis o habían sido trasplantados a lo largo de ese tiempo, de esa evolución de 10 años. También el clúster 3 y 4 era más superior, pero no resultaba significativamente en la estadística, y cuando se correlacionaba todo ello, la mortalidad cardiovascular o de muerte súbita con lo que había pasado en los pacientes que iban a diálisis o que se trasplantaban o que habían muerto por muerte, lo que se llamaba muerte renal, también había una correlación muy positiva y fundamentalmente en los dos clústeres, en el 3 y en el 4. Es decir, que resumiendo, TNF-alfa, GDF15, CXCL9, la interleuquina 22 y la 8 estaban elevadas en los momentos basales, en ese estadio 3 de función renal, 3A o 3B, ahí no estaban separados, y que ese valor de esos biomarcadores después se mantenía a lo largo del tiempo en relación con el declinar del filtrado glomerular y con el incremento del cociente albúmina-creatinina. Basados en estos biomarcadores iniciales, se hizo esta asociación de clústeres, estos racimos, y el clúster 3 y el 4 acumulaban de alguna manera las citoquinas, que eran más proinflamatorias, estas que tengo señaladas ahí en negro, TNF-alfa, GDF15, pero también unos valores no tan marcados pero importantes del CXCL9 y de la interleuquina 22. Y evidentemente estos dos clústeres, esa asociación de citoquinas en el grupo 3 y en el grupo 4, marcaban un patrón inflamatorio, un perfil inflamatorio muy acusado, que se relacionó con el deterioro de función renal, con el incremento de la microalbuminuria a proteinuria y con la mortalidad total. Bien, con todo esto, ¿cuáles han sido nuestras conclusiones? Pues bueno, nuestras conclusiones es que realmente hay una asociación de toda una serie de citoquinas, que en este caso hemos visto cuáles son las que hemos utilizado, con la enfermedad renal crónica que progresa y que de alguna manera va a producir efectos adversos. Los pacientes que muestran esos clústeres con una alta inflamación, un alto perfil inflamatorio, que son estos que os señalo aquí, tienen un aumento en el riesgo CADIGO, es decir, se correlaciona muy bien con los grupos de riesgo alto o muy elevado en la clasificación CADIGO, mayor cociente albúmina-creatinina, mayor deterioro de la progresión renal y, por supuesto, una elevada mortalidad. Todo esto, de alguna manera, ¿qué nos va a querer decir? Bueno, seguramente si la industria trabaja en paneles de biomarcadores, o como se nos acaba de explicar por Gloria hace un momento, otros biomarcadores, como pueden ser esas vesículas extravesicales, todo eso puesto en paneles importantes de diagnóstico, seguramente nos va a ayudar para ver el perfil de progresión de nuestros pacientes, no solo los diabéticos, sino también los no diabéticos, y a partir de ahí posiblemente establecer dianas terapéuticas con mayor incidencia en lo que es intentar frenar ese perfil inflamatorio. Estos son, de alguna manera, los investigadores. Yo desde aquí quiero agradecer profundamente a Takehiro Hasegawa, también a Yu Lin y a Yuko Saruta de SIGMES, que nos han ayudado enormemente a poder montar todo este tinglado de biomarcadores en la enfermedad renal crónica, a los investigadores que después han tenido la paciencia de revisar las bases de datos para ver qué había pasado con todos esos pacientes a los 10 años, por supuesto al biobanco de la red INREN, donde han estado almacenadas estas muestras y que de alguna manera coordinaron con nosotros el envío de las muestras a Alemania, Hamburgo, y por supuesto a todos vosotros por la paciencia que habéis tenido en ver todo este aluvión de datos. Muchas gracias a todos. Sí. Sigo sin tener micro. Bueno, pues nada, a viva voz, de mis tiempos del teatro. Alberto, gracias. Y vamos a acabar la mesa con la charla de Clara García Carro. Como sabéis, trabaja en el Hospital Clínico aquí en Madrid, y ella va a hacer un enfoque un poquito diferente. No va a hablarnos solo de inflamación, sino de estrategia terapéutica con influencia sobre esa inflamación. Muchos de los tratamientos que tenemos hoy en día han mostrado una actividad antiinflamatoria, y Clara se va a referir principalmente a los ISGLT2. Bueno, hola a todos y muchas gracias a la Gendiab por invitarme a dar esta charla,
porque me están invitando a presentar unos resultados que todavía no están publicados y están confiando en mí. El título de la charla es Inflamación e ISGLT2, resultados, y bueno, a ello vamos. Espero no aburriros demasiado porque es un tema tedioso. Entonces, nosotros en nefro, cuando vemos el daño renal en los pacientes diabéticos, lo que tenemos patológicamente ya es un daño avanzado. Es decir, cuando hay una elevación de la albuminuria, el daño que tenemos en el tejido renal ya muchas veces está establecido. Y es cuando vemos la albuminuria cuando nosotros empezamos los tratamientos. Entonces, quizá para intentar evitar la progresión tenemos que ir un poco más atrás en la fisiopatología para intentar implementar tratamientos que tengan un efecto en las vías fisiopatológicas. Sabemos que la progresión en la enfermedad renal diabética tiene como 3 pilares que se interrelacionan. Por una parte está la disregulación hemodinámica, por otra parte está la hiperglucemia y una parte muy importante que está cobrando mucho peso en los últimos años es la inflamación. Y aquí nos metemos en un terreno que si queremos desgranar nos lleva rato. Voy a intentar hacerlo de manera resumida. Los altos niveles de glucosa circulantes y la presencia de productos avanzados de la glicosilación lo que hacen inicialmente es un daño renal, principalmente en las células renales, podocitos, células epiteliales tubulares, etc. Es que a ver dónde, nunca sé, aquí. Hacen un daño en las células renales inicialmente. Este daño en las células renales inicial, lo que pasa es que libera unos patrones moleculares al espacio extracelular que se llaman DAMPs, y estos DAMPs son como una señal de alerta que es reconocida por algunos receptores, tanto de células propias renales, por los podocitos, por las células epiteliales, etcétera, como por células inmunes, por monocitos y macrófagos. Se liberan moléculas de adhesión y esto desencadena la respuesta inflamatoria. La respuesta inflamatoria hace que se liberen citoquinas y quimioquinas por las propias células renales, también por las células inmunes, principalmente por los macrófagos, y esto perpetúa el daño renal. Es un círculo vicioso que en algún momento, si queremos frenar la progresión de la enfermedad renal, tenemos que parar. Además, la activación por esta señal de alarma de daño renal de estos receptores específicos nos lleva a que los macrófagos cambien su conformación desde un estado, podemos decir, quiescente o antiinflamatorio, a un estado proinflamatorio, lo que perpetúa y hace mayor esta respuesta inflamatoria. Todo esto junto nos lleva a que haya fibrosis renal, inflamación crónica, senescencia celular y, al fin y al cabo, daño renal. Lo podemos ver resumido de otra manera, pero es lo mismo. Hiperglucemia, factores metabólicos, alteraciones hemodinámicas y estrés oxidativo que nos llevan a la proteinuria. La proteinuria nos lleva al daño de las células propias renales que hace que haya señales intracelulares liberando moléculas de adhesión, quimioquinas, citoquinas y factores de crecimiento. Todo esto nos provoca reclutamiento de leucocitos al parénquima renal. Estos leucocitos, principalmente los macrófagos, también monocitos, cambian su conformación y perpetúan este daño. Todo esto junto nos lleva a que haya progresión del daño renal, que es lo que nosotros no queremos. Esto es muy interesante, lo que os comentaba de los macrófagos, porque los macrófagos son unas células dinámicas que, en cuanto hay daño renal en las células propias renales, esta propia liberación de citoquinas y quimioquinas hace que se atraigan macrófagos al parénquima renal. Un parénquima renal, aunque no sea por una enfermedad inflamatoria per se, como lupus o como cualquier glomerulonefritis, cualquier enfermedad renal crónica tiene más cantidad de macrófagos que un riñón sano. Además, lo que pasa es que los macrófagos que infiltran el riñón con enfermedad renal crónica y sobre todo con enfermedad renal diabética cambian su conformación desde la conformación M2, que es un tipo de macrófago que libera citoquinas generalmente antiinflamatorias, a la conformación M1, y estos macrófagos empiezan a liberar citoquinas proinflamatorias y venga, dale, más rueda, más daño. ¿Qué pasa con todo este magma de liberación de
productos proinflamatorios en las estructuras renales? Bueno, pues que estas citoquinas proinflamatorias son capaces de producir una rarefacción en los vasos y los vasos activan a los miofibroblastos y los miofibroblastos aumentan y son los que producen la fibrosis, que es el estadio final o el estadio avanzado de la enfermedad renal diabética. ¿Vale? Hasta aquí la fisiopatología. Por suerte, ¿qué suerte tenemos en nefro que no tenemos en otras especialidades? Que todo lo que pasa en el riñón lo podemos ver en la orina. Es decir, tenemos un fluido biológico, como ya explicó Gloria, al alcance, gratuito, indoloro, y podemos estudiar muchas cosas aquí. Vamos a otra parte. En la enfermedad renal diabética, el aumento en la reabsorción de sodio y glucosa hace que haya un aumento renal del consumo de oxígeno, lo que hace que haya un aumento del estrés hipóxico, lo que se cree que es promotor de esta inflamación, entre muchas otras cosas, pero a grandes rasgos contribuye a la inflamación. Ay, ¿me habláis a mí, no? Ah, perdón. Vale, cuando damos ISGLT2 reducimos la reabsorción de sodio y glucosa, por lo tanto, reducimos el consumo de oxígeno a nivel renal. Por lo tanto, disminuimos el estrés hipóxico. Si disminuimos la hipoxia a nivel renal y disminuimos el estrés hipóxico, probablemente estemos reduciendo la activación proinflamatoria y profibrótica. Esto lo hacen los ISGLT2. Entonces, lo que nos preguntamos es, ¿el tratamiento con ISGLT2 reduce la inflamación renal en pacientes con enfermedad renal diabética? Hay algunos estudios en modelos murinos que se intuye que sí, algún estudio en pacientes rascados del DAPA-CKD y del EMPA-KIDNey que parece que sí, pero no es nada en vida real, ni hay nada publicado con un estudio prospectivo y bien hecho. Eso fue lo que intentamos hacer nosotros. Empezamos un trabajo que se llama Estudio del efecto renoprotector de los ISGLT2 en la enfermedad renal crónica, mecanismos antiinflamatorios y modificación de la actividad mitocondrial. ¿Qué hicimos? Pues en pacientes con enfermedad renal diabética albuminúrica que inician ISGLT2 por indicación clínica a criterio del médico tratante. Es decir, nosotros los pacientes que reclutamos eran pacientes que iban a iniciar ISGLT2 porque su médico quería, porque tenían indicación clínica. Lo que sí decidimos incluir en este primer trabajo solo pacientes con enfermedad renal diabética albuminúrica para intentar estandarizarlos. Bueno, pues en estos pacientes que hicimos en el momento basal, antes de empezar el ISGLT2, en el mes 1, mes 3 y mes 6, hicimos una medición de citoquinas pro y antiinflamatorias en orina, medición de citoquinas pro y antiinflamatorias en sangre, esto lo hicimos mediante OLINC, medición de marcadores de daño podocitario en sangre y en orina, nefrina y podocina, y medidores de actividad mitocondrial en células mononucleares periféricas. Vamos a ver hoy solo los resultados preliminares, repito, de las citoquinas proinflamatorias y antiinflamatorias en orina, medidas en el momento de iniciar ISGLT2, al mes, 3 meses y 6 meses. ¿Cómo es la población que reclutamos? Bueno, pues fueron 72 pacientes diabéticos con una edad media de casi 70 años, la mayoría varones, solo un 30% de mujeres, con una diabetes de larga evolución. A destacar que eran pacientes con un IMC de 30,13, es decir, pacientes en su mayoría obesos, y aquí veis que tenían un filtrado mediano de 52, un filtrado aceptable, pero eran pacientes muy, muy albuminúricos. Una albuminuria de 838 y casi el 57% albuminuria A3. Unas glicadas bastante decentes, 6,8, y en cuanto a otros tratamientos, pues si sumamos icacibaradosis, sacubitril, valsartán, casi el 90% con bloqueo del eje, 64% con metformina, 37% con inhibidores de PP4, 27%
quimioquinas más el VEGF, que es un factor de crecimiento, un factor de crecimiento, no es en sí mismo una citoquina, pero tiene el mismo papel renal, todas experimentaron una caída al mes 1 con respecto a sus niveles basales. Una caída estadísticamente significativa, que en todas se mantuvo al mes 3 y en casi todas se mantuvo al mes 6. En las que no se mantiene al mes 6, no es estadísticamente significativa, veis, sin embargo, que se mantiene la caída. No es estadísticamente significativa, pero en ninguna vemos un aumento ni un efecto rebote. Analizamos algunas otras, IL-18 y IL-17, en las que TNF, que esto sí que nos sorprendió, que no hubiese caída, en las que vemos que no hay una disminución estadísticamente significativa, pero sí que en la mayoría hay una tendencia a la disminución. Analizamos también citoquinas antiinflamatorias, las que liberan los macrófagos cuando están en el estado bueno. Y lo que vimos es que ninguna de ellas, las más importantes, IL-10 e IL-4, ninguna de ellas se modificaban tras añadir ISGLT2, es decir, no caían. ISGLT2 hacía que se redujesen las antiinflamatorias sin reducir redujesen las proinflamatorias sin reducir las antiinflamatorias. Además, vimos que al mes de inicio de SGLT2, la reducción en las citoquinas proinflamatorias no se relacionaba con el descenso en la albuminuria, porque podemos decir, si reducimos la cantidad de proteinuria que se pierde en la orina, se reducen también las interleuquinas, pero no. Veis que el Rho es muy cercano a 0 en la correlación de Spearman, así que esto quiere decir que no existe una relación, no es lineal. También analizamos que no había modificación de los niveles de citoquinas proinflamatorias ni antiinflamatorias al mes de inicio de ISGLT2 dependiendo de si el ISGLT2 utilizado era DAPA o era EMPA. La caída era similar. Es verdad que esto es muy poco valorable porque hay muchísimos con DAPA y muy pocos con EMPA, pero bueno, no había diferencias. También analizamos si en el momento basal había diferencia en cuanto a los niveles urinarios de citoquinas en función del tratamiento que llevasen los pacientes previamente al inicio de ISGLT2. Y vimos que no había diferencias en cuanto al nivel de interleuquinas basales entre los pacientes que llevaban metformina y los que no llevaban, y tampoco había diferencias en cuanto a la reducción al mes de inicio de ISGLT2. Una mínima del VEGF, pero muy poquito. Hicimos lo mismo con agonistas del receptor GLP-1 y esto es verdad que nos sorprendió porque vimos que a nivel basal tampoco había diferencias en cuanto a citoquinas en orina proinflamatorias entre los pacientes que iban con agonistas del receptor GLP-1 y en cuanto a aquellos que no lo llevaban, cuando sí que parece que los agonistas del receptor GLP-1 tienen cierto papel antiinflamatorio, pero bueno, es verdad que no son muchísimos pacientes los que iban con agonistas del receptor GLP-1. Tampoco había diferencias en la reducción en el mes 1 tras inicio de ISGLT2. Lo que sí que vimos, y esto yo personalmente no me lo acabo de explicar, igual a alguien se le ocurre una idea, es que sí había una diferencia entre los niveles basales de citoquinas entre los pacientes que iban con insulina y aquellos que no llevaban insulina basal. Y la diferencia fue al revés de lo que yo me esperaría. Los pacientes con insulina tenían menores niveles de MCP1, IL-7 y VEGF que los pacientes que iban sin insulina, que tenían más citoquinas proinflamatorias en orina. Y también los pacientes que iban sin insulina reducían más las citoquinas proinflamatorias tras el inicio de ISGLT2. En conclusión, el tratamiento con ISGLT2 en pacientes con enfermedad renal diabética albuminúrica redujo la excreción urinaria de la mayoría de citoquinas proinflamatorias sin modificar la excreción de citoquinas antiinflamatorias. Además, la reducción de los niveles urinarios de citoquinas proinflamatorias al mes de inicio de ISGLT2 se mantuvo a los 3 meses y en la mayoría de citoquinas también a los 6 meses. La reducción de los niveles urinarios de citoquinas proinflamatorias fue independiente de la reducción de albuminuria, no hubo diferencias en cuanto a la reducción de los niveles en función del ISGLT2 utilizado
No se observaron diferencias en los niveles urinarios de citoquinas proinflamatorias en el momento basal en función del uso de metformina o agonistas de receptor GLP-1, pero sí que los pacientes en tratamiento con insulina presentaron niveles más bajos de MCP, IL-7 y VEGF en el momento basal en comparación con aquellos sin insulina. Si volvemos a la pregunta de si el tratamiento con ISGLT2 reduce la inflamación renal en pacientes con enfermedad renal crónica, creo que estos datos no pueden decir que sí o que no, pero creo que sí que nuestros resultados apoyan las hipótesis que sostienen que los ISGLT2 son fármacos antiinflamatorios renales. Pero son necesarios, claro está, más estudios y del nuestro tenemos que depurar más los datos y también correlacionarlo con lo que encontremos con los resultados de citoquinas en sangre. A mí esto me lleva a pensar, yo lo dije el año pasado y lo sigo diciendo, que probablemente estamos cada vez más cerca del uso de ISGLT2 en prevención primaria de la enfermedad renal diabética. Y esto es todo. Me gustaría mucho dar las gracias a Ana Sánchez Fructuoso, que es mi jefa y apoyó mucho este trabajo, a toda Nefroclínica del Clínico San Carlos, a Pepa Soler y a su equipo, que también nos ayudaron dándonos pacientes, y a Elena Urcelay, que es la jefa del grupo del laboratorio de investigación, y a todo su equipo. Y nada, muchas gracias. Vamos a invitar a todos los componentes de la mesa a subir. Tenemos 10 minutos para comentarios y para preguntas. Tenemos también aquí tenemos varias preguntas aquí en la primera fila. Mi pregunta va para Clara. Gracias por estos resultados tan bonitos. A mí me sorprende, pero bueno, esto empieza ya a cuadrar con la sensación de que tienes un efecto al mes, que son las 4 semanas, que es cuando ya tienes el efecto antiproteinúrico en los clinical trials pivotales, y después este efecto no va más, ¿no? Yo quizás me esperaba, al ser citoquinas, pues que se mantiene pero no baja más, ¿no? La sensación es que no baja más. ¿Has mirado si el paciente respondedor, se dice que es respondedor aquel que disminuye un 10% el filtrado glomerular, o ese paciente que no una correlación con la proteinuria, sino el que te ha disminuido un 50% la proteinuria, ¿tiene alguna correlación con la disminución o no de estos marcadores proinflamatorios? No, todavía. Tuvimos los resultados hace 2 semanas. O sea, todavía no. Tenemos que afinar más. Porque eso podría ser interesante. Sí. Y la otra también, si hay diferencias basales en cuanto a filtrado glomerular, porque tú no tienes la sensación que la sensación se ha publicado, ¿no? Que el paciente que tiene una peor función renal, un síndrome que tiene una urea más alta o los metabolitos más altos, es el que va a estar más inflamado. Sí. Eso, y también lo queremos correlacionar con la PCR, que está mirado en todos los pacientes, pero no veremos el año que viene, espero poder traeros más. Muchas gracias. Una pregunta muy rápida para Clara. No me ha parecido ver que hicisteis King One ni Enegal. No. Es importante porque el tema de la inflamación es clave y a veces hay unos marcadores en TNFR tampoco, el receptor de TNF. Sí, entonces, King One y Enegal nos orientan al daño tubular y podría ser interesante. Era una pregunta. Entonces, segundo, Alberto, aparte, gracias por, la verdad que es un trabajo importantísimo. Y creo que a lo mejor igual no se ha percatado la audiencia de la importancia de los datos del Progresser, pues son pacientes con estadio 3 en fases iniciales de diálisis con muy poca albuminuria. El paper que hemos enviado ahora, el segundo paper, la media es como 40 y pico, 47, pero con un rango intercuartil entre 4 y 100 y pico. Es decir, pacientes muy iniciales. Y entonces tú lo apuntas en la penúltima conclusión, el perfil de citoquinas. Esto puede hablar de que cada vez es más barato y te puede ayudar también Juan, que trabaja en Básica, o bueno, la compañera de Jiménez Díaz, establecer determinadas citoquinas para hacer una medicina personalizada, porque estamos hablando de prevención primaria, que te decía Clara. Prevención primaria es ver a aquellos pacientes que prácticamente todos tienen un grado bajo de inflamación crónica, enfermedad renal crónica, y tenemos fármacos con un perfil metabólico, GLP-1 con algo de inflamación, fármacos con un perfil muy hemodinámico y algo inflamatorio, como SGL2, o fármacos como antagonistas reactor corticoide de finarona con un perfil muy antiinflamatorio. Entonces,
quizá podría ayudarnos a definir tratamientos en aquellos pacientes con un perfil más inflamatorio o en general toda enfermedad renal crónica, igual que asumimos, señores, esto es un paciente muy inflamado. ¿Esto dice que el paciente en estadio precoz hay que utilizar terapias, entre comillas, antiinflamatorias? Claro, este es, de alguna manera, José Luis, es la pregunta del $1.000.000. Yo recuerdo que hace ya un montón de años, una reunión en la que estuve en Boston y que era sobre diabetes, había un laboratorio, no recuerdo su nombre, que ya estaba trabajando en paneles de biomarcadores en aquel momento. Estamos hablando de los años 90, 90 y pico, justo en el inicio del GenDiab. Y ya estaban trabajando en paneles. La cuestión está, como creo que está haciendo ahora Sysmex, yo creo que están precisamente trabajando en ver qué paneles se pueden hacer, porque como hemos visto, por ejemplo, Clara ha medido cosas. Yo me fijaba en los biomarcadores que tenías ahí y algunos coincidíamos, pero en otros muchos no. Entonces, lo que sí que me ha gustado es que, por ejemplo, interleuquina 6 coincidimos y CCXCL9 también coincidimos. Ahí sí que hay algo que sabemos que esos están evidentemente elevados porque provocan inflamación en cualquier tipo de enfermedad renal, probablemente más en los diabéticos. Ya veremos. Lo que se tratará será de ver cuáles de esos realmente se pueden integrar en un panel que sea productivo y que no sea muy costoso. Y me imagino que ahí está la clave del tema, porque a partir de ahí sí que podremos diseñar estrategias y probablemente los ISLGT2, como tú dices, van por esa línea y probablemente otros, porque no hemos chequeado, por ejemplo, con el antagonista del receptor mineralocorticoide. Ya veremos a ver qué pasa ahí, ¿no? Por ejemplo. En este sentido, a lo mejor Gloria nos puede dar alguna idea, porque ellos trabajan muchísimo en ómicas y en paneles de biomarcadores, y al hilo de todo esto también me gustaría preguntar como cuánto de posible es, por ejemplo, esto se hace en sangre, nosotros entendemos bien lo que se hace en sangre o en orina, son líquidos biológicos enteros. Entonces, como cuánto de posible es hacer esto en sangre y en orina, correlacionarlo con las vesículas, con lo que puedes extraer dentro de una vesícula, porque al parecer una vesícula te da muchísima más información. O sea, por ejemplo, algunas veces encontramos biomarcadores en una sangre que no encontramos en la orina, que encuentran unos paneles que no encuentran otros paneles, pero lo que tú has visto ahí en tus paneles es que a veces no los encuentras en el líquido, el que sea, biológico, pero sí lo puedes extraer de dentro de la célula. ¿Cómo de plausible es esto y qué variabilidad biológica puede haber? Porque sí que hay mucha variabilidad entre unos y otros, ¿no? Sí, a ver, a mí me encanta en un foro como este oír hablar de biomarcadores y sobre todo a los clínicos asistenciales, porque es una guerra que tenemos los que llevamos muchos años en biomarcadores, el dar el valor. Es que es muy difícil, estoy totalmente de acuerdo con los paneles, porque un problema que tenemos para la traslación es la especificidad. La GDF15, por ejemplo, nosotros la vimos en población joven, entre 30 y 50 años, como un indicador súper robusto asociado a patología cardiovascular, a factores de riesgo cardiovascular frente a sujetos control o frente a sujetos que habían tenido un evento y que se había normalizado. Las citoquinas inflamatorias, pues lo mismo. Es que nos dan muchísima información. Entonces, el uso de paneles cada vez más grandes como lo que habéis presentado es donde yo creo está el camino. Respecto a lo que me preguntabas, la vesícula, a ver, la traslación pasa por la tecnología, la mayoría de las veces. Estandarizar la medida de glucosa ya nadie se lo plantea, pero eso ha llevado a un desarrollo previo, ¿no? Entonces, en el campo de la vesícula, la técnica esta que os presentaba de ExoView, que también analiza virus, yo le veo mucho potencial porque no tienes que pasar por el aislamiento de la vesícula. Es una especie de chip, 5 microlitros de orina, y tú previamente lo has puesto a punto para tu panel de interés y ya está. Entonces, hay que buscar tecnologías fáciles, que requieran poco volumen y que sean con un coste pues, asumible, ¿no? Entonces, en ese sentido, mi respuesta es sí y ojalá. ¿Qué pasa muchas veces? Y va la demanda. ¿Qué necesitamos muchas veces para demostrar esto? Ns grandes, cohortes grandes. Entonces, estudios como Progresser, maravilloso. ¿Por qué? Porque además de ser multicéntrico, la N ya es considerable y es lo que muchas veces desde el laboratorio, ¿no?, demandamos, y por eso es tan importante esta colaboración y os agradezco doblemente esta invitación en ese sentido. Entonces, la vesícula también es fuente de información y aparte, por la información que nos dé por mecanismo,
estamos capturando una fracción de esa orina o de ese plasma. A veces técnicamente no es posible detectar moléculas en el análisis directo de un fluido biológico porque tenemos un rango dinámico de concentración muy amplio. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos desde interleuquinas en nanogramos mililitro hasta la albúmina en miligramo mililitro. Entonces, si queremos ver los nuevos indicadores en bajitas concentraciones, que suele ser lo que nos interesa, y descubrir algo nuevo, claro, o utilizamos estrategias analíticas que nos permitan fraccionar y profundizar, o es difícil. La vesícula, en ese sentido, ya es un reservorio aparte, ya tiene su propio rango dinámico lineal. Hay que tener cuidado, la albúmina se pega a todo y también la podemos codetectar. Pero en cualquier caso, por eso yo creo que a veces, aparte de por la biología, técnicamente nos permiten ver cosas que igual en el análisis directo del fluido se nos pueden escapar. Entonces, creo que tiene también esa doble importancia. Pero en cualquier caso, fluido biológico vesícula, si tenemos marcadores robustos en cohortes amplias, pues claro que tienen valor, en mi opinión. Doctor Gorris y después... Quería preguntar a Gloria muy rápidamente. A ver, sí que es verdad que recientemente se ha publicado en las revistas nuestras, en el JSN, una mezcla de un marcador que se llama Kidney XDKD en diabetes, que analizando en bases de datos de estudios como Canvas, son predictores, incluso con mayor predicción que las tablas del mapa de calor, el heatmap de Cadigo, y de hecho se ha comercializado en Estados Unidos. Existe una comercialización en la que está albuminuria filtrado y biomarcadores. ¿Crees que, te lo pregunto desde la más profunda ignorancia técnica de las vesículas extracelulares, que la adición de los resultados de vesículas extracelulares, aunque sean interleuquinas, nano, micro, lo que sea, pueden, junto con los marcadores clínicos, poder tener capacidad de predicción, quizá utilizando cualquier tipo de base de datos, inteligencia artificial, etcétera? Sin duda. Nosotros muy humildemente, con una N muy discreta, ya en orina, en el estudio que os presenté en normoalbuminuria, algunos de esos indicadores, cuando seguíamos los pacientes a 8 años, correlacionaban con una, digamos, progresión negativa en ACR, y estábamos hablando de la condición de normoalbuminuria. Las vesículas igual. Pasa por pues, lo que hablábamos, la especificidad, cuánto de robusto sea y la capacidad analítica de detectarlo. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Es que de verdad que yo creo que en general los biomarcadores tienen mucho potencial. O sea, se han visto en muchos estudios prospectivos cómo una condición basal aparentemente sin diferencia te permite distinguir lo que va a pasar después. Nosotros en hipertensión resistente, por ejemplo, en orina, veíamos cambios moleculares en la orina recogida antes de tratamiento con espironolactona entre los pacientes que a 2 meses respondían y no. Y esos cambios moleculares, en este caso era en orina, tanto a nivel proteína como metabolismo, ya se veía en la condición basal. Entonces, yo diría que sí, que desde luego es algo a investigar. Nuria. Sí. Bueno, yo quería hacer un planteamiento porque me ha parecido interesantísimo las 3 presentaciones diferentes del Progresser. Ahora haré una pregunta a Alberto, pero dirigida a Gloria y a Clara. Y también puede implicar a la Fundación. A ver, lo de las vesículas es súper interesante. Tú has hablado de la transformación del macrófago M1 M2, has hablado de los 2 fenotipos. O sea, ya hay datos de que el ISGLT2, como tú has dicho, modula o facilita esa transformación. Podría ser muy interesante, si tenéis muestras de orina de vesículas o las propias que tenéis en la Fundación, precisamente como ahora ya tenemos estos fármacos incorporados a los pacientes, la valoración de antes y después, porque es importante las citoquinas, los mediadores, pero al final es muy importante el protagonista y el focus. Entonces yo creo que el macrófago, que es uno de los protagonistas inflamatorios, pues ver por la técnica ExoView, valorando qué hay en la literatura, ir a por algún, o sea que podría ser interesante para dar más luz a qué está pasando con los ISGLT2. Y luego respecto al Progresser, Alberto, discúlpame porque yo conozco el Progresser, pero no todo el dato de fondo concreto, el perfil de los pacientes. Hablando de la prevención. Participasteis, pero la pena fue que en vuestro caso los investigadores anteriores no guardaron muestras para Biobanco. Fue una pena porque la N vuestra era de 20 pacientes, una lástima. Ya. Pero bueno, lo que quería es, en la línea de lo que dice José Luis, la prevención, la salud renal, no sé si en esa corte, porque el perfil clínico que has descrito es bastante potente en cuanto a rango de hipertensión, etcétera. No sé si hay una población dentro del Progresser que no estaba tan mal la situación renal, porque a lo mejor sí que puede ser interesante valorar
los menos dañados o muy poco, que no podemos decir que sean subclínicos, con todos los otros. Simplemente es análisis de los datos que tenéis, que igual ya lo habéis hecho. Yo creo que estás diciendo una cosa que es interesantísima. Yo creo que voy a defender el valor de Progresser en el sentido de que nos costó muchísimo esfuerzo tirarlo adelante, porque sabéis que hubo una serie de dificultades pues por los comités éticos, porque la N inicialmente prevista, que era una N muy grande, de casi 800, no se logró ni de largo, porque tuvimos que prolongar el periodo de inclusión porque no había manera de meter pacientes, y al final la lástima es que nos quedamos en esos 462. Yo creo que el valor de estos estudios está en tener bases clínicas. Fijaros el esfuerzo enorme que tuvieron que hacer nuestros investigadores para rescatar datos a 10 años. Esto no es fácil de conseguir, es muy complicado de conseguir. Y yo quiero agradecer otra vez desde aquí a todos los que lo han hecho posible. Sé que María José, por ejemplo, es un centro, me buscó un investigador, porque ya no estaba la primera investigadora que pudiera buscar esos datos. Lo importante del GenDiab es tener una población grande de investigadores, de gente que esté dedicada a ello y que pueda proporcionar datos clínicos para que podamos obtener todos estos resultados. Esto es lo que estamos mostrando aquí y realmente, por ejemplo, lo que ha mostrado Clara con una N de 70, me parece que era, ¿no? Exacto. Si reunimos un grupo importante, como hace habitualmente el GenDiab de pacientes, podremos obtener datos muy interesantes. Bueno, muchas gracias. 17:30 en punto, con lo cual todo retraso a partir de ahora no será responsabilidad de estos moderadores. Proseguimos con la siguiente mesa. Muchas gracias a todos.